No, aquí los hermanos traen. Y se acostumbra yo. Le cargo unos negros, por favor, un negro. Le acostumbro echármelos a la bolsa y a veces me los llevo conmigo también. Buenas tardes, tengan todos, Dios los bendiga. Creo que ya pasaron todos los niños al cuarto de clases. Ahora sigue la clase de los adultos. Para nuestros visitantes, la información es que en las tardes tenemos estudio. Podemos opinar, podemos preguntar, todo basado al tema también. Podemos participar de la lectura. Es un estudio nada más, no es un sermón. Así que siéntase libre de hacer preguntas y si no, pues le dejamos al hermano Jaime que las conteste. ¿Ok? Hermanos, como todos los domingos hemos tenido una serie de estudios que se arregló, hermanos, por los próximos 6 meses del año. Es un currículo acerca de la iglesia. Muchas gracias, hermano. Acerca de la iglesia, acerca del Señor Jesús. Y cada domingo estamos llevando un diferente estudio, ya que los estudios por lo regular se lleva bastante tiempo, hermano. A veces se llevan varias secciones para terminarlos. Pero esta vez estamos tratando de ser breves para poder continuar y no quedarnos atrás con el currículo que ya se ha planeado para los próximos 6 meses, hermano. Así que el tema de esta tarde, hermanos, se llama ¿cómo puede uno ser miembro de la iglesia de Cristo? Déjame escribírselo. Esa es una pregunta. Bueno, ¿estamos solos? Como pregunta, hermanos, ¿cómo puede ser uno miembro de la iglesia? Poner acá. De Cristo. Esa es la pregunta y vamos a basarnos a esa pregunta, hermanos, como tema. ¿No se lo ha preguntado a ustedes algunas veces estas preguntas, hermanos? ¿No? Bueno, pues vamos a hacer que se las preguntaron, hermanos. ¿Cómo puede ser un miembro de la iglesia de Cristo? Quisiera que me acompañaran en Hechos, en la carta de los Hechos, capítulo 2, y versículo 47. Hechos 2, versículo 47. Ese es el versículo bajo consideración, hermanos, que estamos usando para llevar adelante esta clase. ¿Quién lo puede leer ahí? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok. Aquí tenemos dos frases diferentes. No sé si se puede ver el pizarrón para allá. Ok, como número 1, ¿qué dice? Alabando A Dios. a Dios. Y luego, hermano, Teniendo favor con todo el pueblo. ok, y teniendo favor Con todo el pueblo. con todo el pueblo. Por escribir rápido, hermano, bueno, por si no sé escribir, pero bueno, yo creo que sí se entiende. Entonces, de este versículo sacamos 3 frases, hermano: alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Sabemos de antemano que favor se significa en el griego gracia. Gracia. Cuando nosotros estudiamos este versículo bajo
Biblia original, hermanos, que es el griego en el Nuevo Testamento, sabemos que cuando hablamos de favor, el significado es gracia. Ya sabemos lo que es gracia, ¿verdad? ¿Qué es gracia? Un don de Dios. Es un regalo no merecido, realmente, para nosotros los cristianos. Teniendo gracia, cuando vamos a los textos hebreos, a los textos griegos, se dice hallando gracia. Vamos a descifrar esto un poquito en el lenguaje original, hermano, a ver si le ganamos al tiempo. Así que, alabando a Dios, sabemos lo que es alabanza. Alabanza es estar junto, hablar de Dios, hablar de todas sus cualidades, de todo lo que Él verdaderamente es. Eso es alabar. Respetar sus mandamientos, hablar de lo que Él quiere de la iglesia, de lo que Él quiere de sus discípulos. Entonces estamos alabando al Señor. Pero no nomás ahí, sino viene también en la forma de adoración que le estamos dando a Dios. Así que alabando a Dios, teniendo favor, que decir, hallando gracia con todo el pueblo. Cuando hablamos del pueblo, ¿qué es lo que ustedes entienden? ¿Qué pueblo está hablando aquí el Señor? Es la iglesia. Así que, hermanos, estamos hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El versículo 47, hermanos, nos da la terminación de la manera que se comportó la iglesia, o sea, en el nacimiento de la iglesia, que hablando del versículo 41 que dice que se bautizaron como 3,000 personas. Y de ahí en adelante, viviendo el 42 al 47, nos da exactamente el comportamiento que debe de tener un cristiano. Y eso es lo que vamos a estudiar, el comportamiento. Para que aquella persona que diga, ¿cómo puedo ser un miembro de la iglesia de Cristo? Primeramente tiene que conocer la iglesia de Cristo. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, no hablamos de un nombre, sino hablamos la iglesia que Cristo compró con su sangre. O sea, una iglesia que le pertenece a Él y no es un nombre, simplemente es una identificación de la iglesia. ¿Ok? ¿Cuándo nace la iglesia? Año 33. Aproximadamente en el primer siglo del año 33, donde se pronuncia por primera vez iglesia, hermano. ¿Ok? Así que ya vamos entendiendo esto. Teniendo favor, pues gracias, dice, hallando gracia con todo el pueblo, ¿ok? Con toda la iglesia. Hay otra segunda parte. Esto lo vamos a apartar. Esta es la primera parte que se compone de 3 frases en el versículo. La otra es, dice, Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ok, voy a hacerlo breve. Añadía cada día. Cada día. ¿A dónde? Deberían de ser salvos. La iglesia debería de ser salvos. Y luego otra parte. ¿Quiénes? Deberían de ser salvos. Habían, ok. ¿Se viene el pizarrón, hermano? Ok, lo que debe de ser salvo, también lo partimos en 3. Pero todos estos juntos se componen un versículo. El primero 3 frases, hermanos, nos da la terminación de cómo se debe de comportar el cristiano, o cómo se comportó el cristiano cuando se inauguró la primera iglesia de Cristo, allá en el año aproximadamente del 33, en el día de Pentecostés, el primer día de la semana, que es domingo. Pero luego nos da una terminación que es donde vamos a acabar nosotros aquí en las últimas 3. ¿Ok, hermanos? Así que, hermano, alabando a Dios, teniendo favor o hallando gracia, quiere decir, hermano, en breve, agradecimiento. O sea, los cristianos del primer siglo, del inicio de la iglesia, hermano, mostraban sus agradecimientos uno con otro.
Está mejor explicable, ¿verdad? Cuando hablamos de hallando gracia, quiere decir que ellos tenían ese agradecimiento unos a los otros y convivían juntos. Así que eso fue en el primer siglo, hermano. Vamos a hablar ahora que el escritor de Hechos, que es el Lucas, doctor Lucas, nos especifica muy bien cómo la iglesia en el principio, cómo crecía, iba creciendo, iba avanzando, exactamente porque llevaban a cabo lo que los apóstoles les estaban enseñando. Por eso llevaban a cabo estas cosas. Y al mismo tiempo, esto que vamos a explicar sobre el contexto de los versículos, nos va a dar a nosotros la idea de qué tipo de comportamiento tenemos que tener como cristianos. Y es muy sencillo. Dios no pide mucho, hermano, pero pide calidad. Poquito, pero de calidad. Es lo que pide Dios. Así que las cosas de Dios no son gravosas. Nada más que alguno las hace más gravosas por pretextos o simplemente por falta de sabiduría espiritual. Pero realmente no son gravosas. Así que vamos a continuar con eso. ¿Puedo borrar esto, hermanos? Ok, vamos a borrar esto. Vamos a explicar el versículo. Ok. Del versículo 42, ¿quién lo puede leer? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok. Enseñanza. Y luego la otra decían que diga los apóstoles. Comunión. ¿Y qué más? Partimiento del pan. Partimiento de pan. ¿Qué más? Y en las oraciones, hermano. Aquí hay 4 cosas, hermano, en ese versículo. Todavía no se puede especificar claramente que cuando se habla del partimiento del pan, el partimiento del pan, que sea exactamente lo que ellos estaban iniciando como la mesa del Señor. No hay nada exacto que nos especifique la Biblia que eso es lo que quería decir. Pero ahora vámonos nosotros a la lógica. Recordemos que Dios también es un Dios de lógica. Cuando nosotros venimos el domingo o venimos aquí a adorar, ¿qué son los pasos que tenemos que hacer para la adoración? Todos lo sabemos. La enseñanza, la comunión unos con otros, el partimiento de pan, que es la mesa del Señor, y las oraciones. Y faltan los himnos, los cantos. Entonces, cuando nos da aquí, después de la iniciación de la iglesia, el versículo 41, nos da el versículo 42 y nos da a entender, hermanos, que esto es algo que tenemos que hacer constantemente. Porque el versículo 42 está en un tiempo, hermanos, imperfecto. Dice, ¿cómo dijo imperfecto? Bueno, en los tiempos, hablando de la gramática, el tiempo imperfecto es algo que se llevó a cabo, que todavía no termina, hermanos. Todavía sigue adelante hasta ahorita. Y seguirá adelante hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya con esto que les estoy explicando, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. La gramática nos está diciendo, hermano, que este versículo se inició en la antigüedad y seguirá permaneciendo hasta el fin. Cuando hablamos de tiempos perfectos, hermano, es algo que se hizo y todavía tenemos el resultado de eso. Por ejemplo, cuando dice, escrito está, eso ya se escribió y ya lo tenemos. Pero cuando eso ya está sentado. Pero cuando nos habla el Señor por medio de su palabra y usamos la gramática para poder entender tus versículos, estamos hablando de un tiempo imperfecto que se inició y continuamente se tiene que llevar adelante. Y no nomás hasta aquí, hermano, sino constantemente. Ahora, ¿el partimiento de pan será la mesa del Señor? Use su criterio. Si aquí nos está hablando de 4 elementos que se llevan a cabo en la adoración, pues tiene que ser. Pero en la Biblia no nos especifica. Ya que en la Biblia hay muchas maneras de que se partía el pan en las casas para convivir unos con otros, y eso estamos hablando de unas cosas públicas.
Pero también hablábamos del partimiento de pan, como hayan hecho que 8:20, donde el partimiento de pan se hacía el primer día de la semana, y eso se hacía adentro de la casa del Señor, o lo que ellos nombraban el templo. ¿Ok? ¿Qué sigue? Versículo ¿qué? 43. ¿Quién lo puede leer? ¿Puedo borrar esto, hermanos? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Está. El 43, sobrevino temor. ¿Cuál es el temor, hermanos? Y quizás también en el griego lo usamos, que es algo de miedo. Pero Dios no quiere que le tengamos miedo. Porque en el griego literalmente es reverencia. Es reverencia, hermanos. Déjenme darles unos ejemplos del versículo 43. Podemos usar Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando ¿qué? Andando, eran edificadas no por el temor de la gente, hermano, sino por la reverencia que la gente tenía, o sea, los cristianos tenían hacia Dios. Así que cuando miren temor, no todo quiere decir que es miedo. Dios no quiere que le tengamos miedo. Dios no es un Dios malo. Porque gracias a Dios, y gracias a Él, hermano, que nos mandó a su Hijo, para que usted y yo fuéramos salvos. Por eso lo dice Juan 3:16. Así que, hermanos, en el versículo 43 nos da que tenían temor. Léanlo de vuelta. ¿De qué capítulo, hermano? Del capítulo 2 del 43 de Hechos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ok. Vamos a dejar el pizarrón un poquito, si no el tiempo no nos va a alcanzar. Miren, hermanos. Dice, y sobrevino temor, o sea, reverencia, mucha reverencia por Dios, una gran reverencia y profunda reverencia que el cristiano hacía cuando miraba las maravillas de los apóstoles, que eran los que en aquel entonces se hacían, ellos nomás, por medio del Espíritu Santo, daban esos milagros, que después de que murió el último apóstol, se acabaron. Ya no hay tal cosa de milagros. ¿Okay? Entonces, los cristianos del primer siglo miraban las maravillas que hacían los apóstoles, hermanos, y sentían la presencia de Dios con ellos. La sentían, hermano, porque estaban viendo a todo vivo y en color ahí, que las cosas que Dios, el poder que Dios tenía y el poder que Dios les estaba demostrando por medio de los apóstoles. Pero ahí, cuando se habla de eso, cuando ellos estaban haciendo estas maravillas y señales por los apóstoles, sucedieron dos cosas. El cristiano creció la fe de él porque presenció presenció a Dios presente. Presenció a Dios ahí. Pero la segunda cosa que sucede es que aquellos que estaban oyendo que no eran cristianos, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Y el último parte del versículo 47 dice, y se añadían a la iglesia. Dios los añadía a la iglesia. ¿Por qué dice que Dios? ¿No son esas las cosas que Dios hace, las maravillas, las señales? Dios estaba hablando por medio de los apóstoles. El cristiano ya lo sentía en él mismo, pero aquel que no era cristiano se arrepentía y aceptaba al Señor por todo lo que estaba viendo. ¿Hermano? Ahí cuando les habla Pedro en Hechos 2:36, ahí empiezan la escuchación o la atención de todos los... Sí, ahí está, yendo atrás del 41, hermano. Así que, hermanos, sucedieron dos cosas en el versículo 43, y sobrevino temor, o sea, mucha reverencia
a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que, hermanos, todavía sigue actuando Dios en nosotros. Cuando nosotros predicamos la palabra y la persona la entiende y entiende el mensaje que Dios le quiere dar, ese es el poder de Dios. La palabra es el poder de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que, ¿qué nos dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más importante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, hermanos. Así que todavía se hacen maravillas por la palabra, La palabra es la que está haciendo maravillas. Esa es la fuerza, ese es el poder que Dios tiene para así demostrar su poder hacia nosotros. ¿Por qué poder, hermanos? Porque el poder de la palabra nos hace renacer de nuevo. Nos hace otras personas. Cuando andaba uno en el mundo, hermano, estábamos muertos en el pecado. Pero el poder de la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra, cuando oímos lo que Dios quiere de nosotros, nos dio ese cambio que es el poder de su palabra, que nos hizo renacer a una vida nueva. Y el hombre viejo quedó atrás. ¿Tiene poder la palabra? Tiene poder la palabra. Porque en Daniel capítulo 2, versículo 44 dice que en los días de esos reyes, Dios, ¿qué dice? Dios del cielo levantará un reino que permanecerá para siempre. En la iglesia. Y luego Jesús dice que en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y en esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué, hermanos? Y la iglesia continúa. ¿Tiene poder la palabra? Amén, tiene poder la palabra. Y dice, y ni el Hades prevalecerá contra ella. No quiere decir que ni la muerte, porque ya lo había profetizado en el Antiguo Testamento que siempre duraría. Y acá dice Jesucristo que ella prevalecería, ni la muerte la iba a deshacer la iglesia. Y no va a desaparecer. Si Dios dijo que no iba a desaparecer, no va a desaparecer, hermano. Porque la iglesia continúa. ¿Ok? Sí, hermano. Tenemos otros, hermanos. 44, 45. ¿Quién lo puede leer? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Okay? En el tiempo de la iglesia, hermano, del primer siglo, había mucha pobreza. Había demasiada pobreza. Y muchos venían de otras ciudades o de otras naciones a las fiestas del Pentecostés, o sea, las fiestas solemnes que Dios tenía preparadas para que el pueblo de Israel se reuniera en Jerusalén. Y había pobreza. Pero también cuando nace la iglesia, muchos ya no regresaron a sus países legítimos, sino que se quedaron ahí. Entonces, la iglesia se forma, hablando, hermanos, de un pueblo del mundo, o el mundo, y hablando de un pueblo de Dios. El mundo no piensa como el pueblo de Dios. Porque si los pueblos de Dios pensaran como el mundo, entonces no hubiera cambios. No hubiera ningún cambio en la persona. Dios nos cambia y nos transforma y nos quita la inmundicia, porque el mundo es condenado, como lo dijo allá en Génesis 3, que el mundo ya era condenado, para que nosotros fuéramos a un nuevo reino, a un nuevo mundo, el reino, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese es el mundo de nosotros ahora. Por lo cual, desde que leímos el versículo 42, que se mantenían en oración, en comunión, en el partimiento de pan, y convivían todos juntos, hermanos, esos son los que debe hacer el cristiano siempre, en la iglesia. Así que cuando uno dice, no voy a las reuniones, estamos fallando. Estamos fallando, porque el deseo de Dios es que estemos juntos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice, porque nosotros somos piedras vivas. Cuando se reúnen las piedras vivas, formamos un templo donde mora el Espíritu de Dios. Así que cuando las piedras faltan, hermanos, el edificio queda corto.
Pero el edificio se forma, o dice donde están 2 o 3, se forma. Claro que lo usamos mucho para no venir a la iglesia, pero no es eso lo que significa, hermano. Cuando están 2 o 3, dice, ahí está Dios. Y Dios está donde quiera. Lo que quiero usar la frase es que Dios está con todos nosotros. Y nosotros somos piedra viva, los cristianos son piedra viva, que cuando nos juntamos formamos un templo donde Dios mora. Porque muchos dicen que el edificio es un templo, ya no, ya se acabó eso, hermano. El edificio es un edificio nada más. El templo es los miembros de la iglesia. Si no se juntan, no hay templo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, que dice, porque el cuerpo de nosotros es el templo de Dios. Es el templo de Dios. Entonces, cuando nos juntamos, hermanos, formamos ese templo para que Dios more en nosotros. Acuérdense que la iglesia es espiritual. La iglesia es espiritual. Si no convivimos, hermanos, si no nos congregamos, estamos faltándole a Dios. Estamos faltando. ¿Quiere usted hablar con Dios? ¿Quiere usted tener a Dios? ¿Quiere usted sentir a Dios en su vida? Necesita reunirse. Necesita también reunirse. Dios se agrada. El Señor Jesús lo dijo. Mateo capítulo Juan 17. Para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, Padre. Así también ellos sean uno en nosotros. Quiere decir, todos juntos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, para que todos estemos en una sola mente y un solo parecer. Pero si yo no miro a mi hermano por muchos meses, ¿cómo sé cómo piensa? Al no venir, yo lo digo, está pensando mal. Está pensando mal porque a él ya no le agradan las cosas de Dios. Así que la iglesia se permanecía, hermano, junta, partiendo el pan en las casas, en comunión. Esa es la iglesia. Esos son los ejemplos que nosotros debemos de tener. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ok. Prevaleciendo ok. Esta es una palabra que nosotros tenemos que descifrar también, dice. Y perseverando, perdón. ¿Qué es lo mismo? Perseverando. Perseverando, hermanos. Es una palabra muy común, ¿verdad? Muy común, que todos la conocemos. Yo quisiera preguntarle, ¿qué es perseverar? Permanecer. ¿Ok? ¿Mandé? Constantes. Ahí está, hermanos. Constantes. Continuamente constantes. Continuamente constantes, ¿qué? Dice y perseverando unánimes, de uno, todos juntos, ¿ok? Cada día, en el griego dice todos los días, en el templo, y partiendo el pan en las casas. Fíjese, los cristianos se juntaban en los lugares de reunión, y luego se juntaban ¿dónde? En las casas. Dice, y comían juntos, ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón, hermanos. Ese es el cristiano. Ese es el cristiano. Buscarnos unos a los otros. Buscarnos unos a los otros, no criticarnos unos a los otros, no. Buscarnos unos a los otros. Ver por la iglesia. Ver por nosotros mismos. ¿Qué está pasando? ¿En qué podemos ayudar? Y eso es como es la iglesia. La iglesia es para que nos cuidemos unos a los otros, porque el que nos cuida a nosotros es Cristo Jesús. Recordemos, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. No todas las iglesias, hermano, porque dijo ahí en Mateo 16, 18, dice, porque en esta roca edificaré en singular mi iglesia.
mi iglesia. No dijo mis iglesias, dijo mi iglesia. Y eso nos da a entender que Él pagó con su sangre una iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28, nos puede decir que ese fue el precio que Él pagó por la iglesia. Murió por nosotros. Un regalo no merecido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea no se pierda y tenga vida eterna, hermanos. Entonces, ¿estamos agradecidos o no estamos agradecidos? Dios dio todo lo que Él tenía. ¿Y qué es lo que damos nosotros? Porque nos dice el 42, hay que estar unánimes, hay que estar juntos, hay que convivir juntos. Nos dice el 46, y partiendo el pan en el templo, que era el lugar de reunión, dice, y también comían en las casas, era otra reunión. Ven, como lo que pide de nosotros no es gravoso, no es gravoso, pero muchos lo hacemos gravoso, hermano. Dios es sencillo para su pueblo, porque lo único encargo que nos dejó, aparte de que nosotros nos preocupemos por la sabiduría de Él, nos dijo que en Mateo 28, 19, ¿qué nos dijo? Ir y hacer discípulos. Vamos a quedar ahí. Ir y hacer discípulos, hermano. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Ese es el número uno de los encargos que nos dejó como cristianos, como iglesia. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y luego dice, y todo aquel que creyera, todo aquel que creyera será salvo. Ahí está. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más sigue? Enseñándoles. ¿Ve como la enseñanza siempre está enfrente, hermanos? Siempre, antes y después, antes de convertirse a uno al cristianismo y después de convertirse a uno al cristiano. En los primeros versículos, Lucas nos habla de creyentes. Todavía no nos habla de cristianos. Todavía no se mencionaba la palabra cristianos. ¿Okay? Creyentes. Pero luego después fuimos nombrados cristianos. ¿Qué más sigue, hermanos? Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué hacían? Una solamente y un solo parecer. 1 Corintios 1:10. Una solamente, hermano. Entonces, si no nos juntamos, ¿cuándo vamos a estar en la misma mente? Si no nos reunimos, ¿cuándo vamos a estar en la misma mente? Así que Cristo nos dice, reunirnos para que estemos juntos. En el día del Pentecostés, hermano, en el día del Pentecostés, cuando la iglesia se formó, ¿no estaban todos juntos? ¿Todo su pueblo junto? Por eso lo hacía. Ahora Él está pidiendo que todo su pueblo esté junto. Todo su pueblo esté junto, hermano. Okay. Quiero regresar al versículo 45. Aquí hay otras cosas que tenemos que saber. ¿Qué dice el versículo 45? Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad, ok. El capítulo 4, versículo 32 al 35, hermanos. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Ahí está, hermano. Dios enseñó a su pueblo de Israel una gran lección, hermanos, cuando los trajo 40 años en el desierto. Hay una gran lección. La lección hubo muchas lecciones, pero una de ellas, hermanos, que podemos nosotros agregar a estos versículos es
que cuando Israel anduvo por 40 años en el desierto, hermanos, todos eran iguales. No había ricos, no había pobres, todos eran iguales. Y por 40 años todos eran iguales. Y en la iglesia del Señor tienen que ser todos iguales. Por eso dice, hermanos, que necesitamos reunirnos para saber lo que cada quien tiene por necesidades. ¿Okay? Las necesidades, pues ya sabemos que se llevan adelante por medio de las ofrendas. Para aquellos, dice, para los santos de la iglesia. Así que esa es la iglesia del Señor, esa es la iglesia de Cristo, hermanos, que permanezcamos juntos. Ahora vamos al tema. ¿Cómo puede ser uno miembro de la iglesia de Cristo? Ya oímos qué es la iglesia, ¿verdad? Ya oímos lo que es la iglesia. ¿Cómo debe de estar la iglesia? Debe estar unida la iglesia. Dios quiere que nosotros estemos unidos, que todos pensemos lo mismo. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser uno? ¿Okay? ¿Cómo puede ser uno miembro de la iglesia de Cristo? Ya oímos que es el primer paso. ¿Oír? Versículos. Romanos 10:17. La persona tiene que oír, y ha oído, y todavía falta por escuchar mucho de las cosas de Dios. Esto es nada más el principio de la iglesia que hizo en el nacimiento de ella, todos juntos. Oír, Romanos capítulo 10, versículos de 14 al 17. ¿Quién no puede leer? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, oímos primero, antes de convertirnos al Señor, tuvimos que oír su palabra. Como pues, dice en Romanos capítulo 10 y 14, y luego brincamos al 17. Dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber a quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuere enviado como está escrito? Dice el 15. ¿Qué, hermanos? Muchas veces decimos, bueno, es que Dios está donde quiera, Dios oye a todos. No, Señor, Dios no oye a todos. Dios no oye a los pecadores. Dios no oye, pero oye al pecador arrepentido. Hermano Montoya, Juan, ¿qué? 9:31. Ahí dice, Dios no oye a los pecadores, pero si un pecador se arrepiente de la vida que lleva, Dios lo oye. Y haga su voluntad. Y luego dice, ya vimos. Ahora dice que tiene que creer. Versículos. Juan 3:16. Juan 3:16. Ya lo dijimos ahorita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea, no se pierda. ¿Cree usted en eso? Amén. Segundo paso. El tercer paso. Tenemos que arrepentirnos de la vida que llevamos. Versículos. Hechos 3:19. Hechos 2:38. ¿Qué dice? 3:19. 3:19. Ok, 3:19. Léame ese también, por favor. Así que, hermanos, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ok, ya llevamos 3 pasos. 3 pasos. Arrepentidos, ¿ok? Para perdón de nuestros pecados, hermanos. Y luego tenemos que confesar. Romanos 10, 32, 33. Léanlo, por favor. ¿Qué dice? Acá no se nos acaba el tiempo. Ok, Romanos 10, perdón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar. Cuando uno confiesa con la boca, lo hace con el corazón, hermano. Uno lo hace con el corazón. Cuando uno confiesa que Cristo es el Salvador del mundo, tenemos que confesarlo con la boca. Por eso muchos dicen, no, yo ya soy salvo, o salvo siempre salvo. No es así, hermano.
para que nosotros podamos ser miembros de la iglesia de Cristo que Él fundó, necesitamos hacer estos pasos. Necesitamos hacer estos pasos. Después de confesar a Cristo como nuestro Salvador, viene ¿qué? El bautizo. Gálatas capítulo 3, versículo 27, ¿qué nos dice? Que lo tengan. Porque a todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Okay? Y si yo no me bautizo, no estoy revestido de Cristo. No estoy revestido de Cristo. Tengo que bautizarme. ¿Ok? ¿No? Así le paró al centurión. Tuvo que bautizarse. A pesar de que Dios le escuchaba a todos, oía sus ruegos y sabía de todo lo que él hacía, tuvo que bautizarse. Primero de Pedro capítulo 3 versículo 21. Vamos a recalcar esto. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahí está. Ya lo confesamos. Pero el último paso es donde podemos caer, hermanos. Es donde podemos caer. Es donde el cristiano, después de haber caminado a través de las aguas del bautismo, a través de oír, a través de creer, arrepentirse y confesar a Cristo, bautizarse, el último paso es el que tenemos que llevar con más firmeza. Y ahí es donde llega el crecimiento del cristiano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Vamos a mencionar varios versículos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que hay que ser fiel hasta la muerte. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos míos, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Está? Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás más. ¿Qué significa vocación y elección? Lo que hemos creído, lo que hemos elegido. Lo que hemos creído, lo que hemos sido, lo que hemos aceptado de Dios. Si hacemos todas estas cosas, nunca caeremos. Nunca caeremos. Déjenme darles otro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esa gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, crecer en la gracia, en el favor de Dios. ¿Y crecer cómo? En el conocimiento. Crecer en el conocimiento. Necesitamos, hermano, porque el no tener conocimiento de Dios es pecado. Es pecado, hermano. Dios nos pide conocimiento de lo que Él quiere de nosotros. Y nosotros tenemos que estudiar. De otra manera no sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Si tenemos un pariente lejano y él tiene necesidades, pero no sabemos qué necesidades, nomás sabemos nosotros que dice, pues el hermano allá, mi tío tiene muchas necesidades. Y nos mandó una carta y nos especifica bien todas sus necesidades, pero yo no la leo. Y cuando me pregunten, ¿estás haciendo lo que te pidió tu tío? Pues no sé. Así es esto, hermano. Dios ya nos mandó a la escritura. Dios nos dio la escritura para que sepamos qué es lo que quiere de nosotros. Si nosotros no tenemos el conocimiento de la escritura, entonces ¿cómo sabemos lo que Dios quiere de nosotros? Quiere que nos mantengamos en comunión, quiere que partimos el pan en el templo, como en la casa de oración, que comamos juntos en las casas, que velemos unos por los otros, hermanos, que encontremos favor, encontremos la gracia, el agradecimiento cuando nosotros nos juntamos, que todos estemos en la misma mente, en el mismo parecer, y todo es aquí en la Biblia. Sí, hermano, adelante. Ahí en
En Juan 5:39, Señor, Adelante. nuestro Señor Jesucristo nos da el mandamiento, escudriñemos la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y algo más que dar testimonio de mí. Amén. Ahí está. Así que, Hay que escudriñar la Escritura, porque si nosotros no escudriñamos la Escritura, entonces vamos a caer en pecado bien fácil. Nosotros debemos de llenarnos de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, del 11 en adelante, no lo dice. Tenemos que usar la armadura de Dios. Ese es literalmente, pero espiritualmente es la fe, la palabra, ¿qué más? El Evangelio. El Evangelio, ¿qué más? Todo lo que Dios nos está pidiendo, hermano. Ahí lo tenemos. Efesios capítulo 6, desde 10 en adelante podemos leer, y ahí nos dice qué es lo que necesitamos para que nosotros seamos fortalecidos. Pero si no leemos, si no estudiamos, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros? pero en primera de Pedro 1:5 nos dice, añadiendo nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, fraternal, amor. Y esa cosa está en vosotros y alguna no me harán esclavos en mí, incluso en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Ahí está. Así que, hermanos, muchos, como hemos repetido varias veces, se sienta uno en la banca y dice, Señor, dame sabiduría. Pero no traen la Biblia con ellos. O sea, no tienen Biblia. Dame sabiduría. Y entonces piensan que todavía estamos en el día del Pentecostés, cuando los apóstoles empezaron a predicar, dice que el Espíritu Santo cayó en ellos como lengua de fuego. Eso ya no va a suceder, hermanos. Ya no sucede. Esas cosas ya quedaron en el pasado. Ya quedaron. Ahora el Espíritu Santo ha venido a través de la Escritura. Este es el poder que nosotros tenemos, la Escritura de Dios. Esta es la que nos enseña. Y dice, bueno, pues es que yo quiero saber rápido. Bueno, pues hay que leer rápido, constante, todos los días. Todos los días. Hablar con los hermanos, pedir consejos. No avergonzarse de decir, hermano, yo no entiendo estos versículos. Explíquemelos. Pero a veces se avergüenzan y por vergüenza no preguntan. O a veces simplemente no quieren perder el tiempo preguntando. Entonces, ¿cómo vamos a aprender lo que Dios quiere de nosotros? Adelante. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ella escritas, porque el tiempo está cerca. Está cerca. Y quizás les pregunte, bueno, ¿qué tan cerca? Pues no sabemos, hermano. Puede ser ahorita, puede ser mañana. No sabemos. Pero de que Jesucristo viene por segunda vez, viene. Recordemos, todas las profecías se han cumplido. Todas las profecías se han cumplido. Pero falta una por cumplirse. La segunda venida de Él. Anunció la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 3, versículo 4. Desde antes de la fundación del mundo ya tenía el plan del Señor de la iglesia. Daniel capítulo 2, versículo 44, nos vuelve a recalcar lo que Dios dijo allá en Efesios capítulo 3 y versículo 4. Nos recordó por primera vez que vendría Jesús en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y así constantemente en cada libro de la Escritura aparece el Señor Jesús. Pero necesitamos leerlo para encontrarlo. Y no lo ha estado profetizando por muchos años. Por muchos años. Y dice que el misterio del Evangelio se ha cumplido. Y el misterio es que Él iba a tener un pueblo nuevo. Y este es el pueblo nuevo, la iglesia del Señor. Este es el pueblo nuevo. Ya que Israel desobedeció, ya que Israel no quiso hacer lo que Dios le pedía, bueno, dijo, entonces dice, hay otro pueblo, que no es mi pueblo, pero que me va a nombrar pueblo. Se va a nombrar pueblo. Y esa es la iglesia, hermanos. Así que la iglesia, hermanos, no es una cosa de juego. La iglesia es muy seria, porque hemos dicho que esto es de vida o muerte, y estamos hablando espiritual. La iglesia, la Biblia nos enseña que va a haber un tormento y que el mundo será acabado. Y nos enseña que nosotros tenemos el libre albedrío de escoger lo que nosotros queremos. Dios no quiere manipularnos. Dios tiene el poder de poner en nuestras mentes lo que Él quiere. Pero le dice, tú escoge. Tú escoge. ¿Qué le dijo a Adán? De todo lo que miras aquí, come. Nada más de este árbol no lo comas. Le dio el libre albedrío. Le dio le dio la oportunidad de que Él escogiera. Una decisión.
Así que nosotros tenemos también la decisión. Nosotros tenemos la decisión de estar con Dios o estar en el mundo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué nos enseña el mundo? ¿Qué nos enseña? Violencia, problemas, robos, muertes, hermanos, muchas cosas nos enseña el mundo. Y tenemos que vivir con ella, porque dice la Biblia que para poder dejar el mundo necesitamos salir de él. Y tenemos que fortalecernos con la palabra de Dios para poder nosotros pelear contra el mundo. Porque Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, le dijo a Satanás, escrito está, yo no te puedo adorar a ti, porque nomás hay un Dios. Adórame y te doy todos los reinos, dijo. Todos los reinos que hay aquí en la tierra, Jesús dijo, escrito está. ¿Nosotros qué vamos a decir cuando la tentación nos agarra? ¿Qué vamos a decir? Escrito está. Escrito está que Dios no quiere pecadores. No quiere pecadores. Si pudo abandonar a su hijo de la cruz, cuando Jesús al morir dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios no podía estar con el pecado. Jesús no cometió los pecados. Los pecados los cometimos nosotros, pero Él se dio a nosotros para llevar nuestros pecados porque era el único que calificaba para que nosotros fuéramos salvos. Dios no estuvo con Él. Dios no está con los pecadores. ¿Se ha llegado el tiempo, hermano? Dígame. No sé, en Romanos 8:31, o más bien 32, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios les justifica. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además de está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está, hermano. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Hermanos, la iglesia es algo muy serio. Y es, su dueño es un ser muy poderoso. Vemos la gran misericordia que Dios tiene para su creación, por la humanidad. Sentirse uno privilegiado, ¿no? Que hay una oportunidad más de que nosotros podamos nacer en una persona nueva. Una persona nueva. Así que Cornelio hizo muchos, hizo muchos ofrendas, oraba mucho, Dios lo oyó, pero dijo, te falta una cosa. Y mandó al apóstol Pedro para que fuera y le predicara la palabra. Y una vez que le predicó, dijo, ¿ahora qué? ¿Qué va a impedir para que ellos se bautizaran? Y se tuvo que bautizar. Entonces, eso nos da ejemplos, hermano, como cuando nos dicen, bueno, es que yo soy buena gente. Yo no hablo maldiciones, yo no tomo, no fumo, soy un buen padre de familia, soy un buen hermano, soy buen hijo. Pero dice Dios, le dijo a Cornelio, te falta una cosa. Te falta nacer de nuevo. Nicodemo vino a medianoche y le preguntó que cómo era eso de nacer de nuevo. Jesús le dijo, tienes que nacer de agua y del Espíritu para que también seamos hombres nuevos. Si no nacemos de agua y del Espíritu, hermanos, entonces no somos hombres nuevos. Hemos desobedecido una orden que Dios nos da. Por medio de la Escritura. ¿Preguntas, comentarios, hermano? Porque se nos acabó el tiempo. Pasamos tantito. Hermano, ya nomás Sí, hermano, adelante. La misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Amén. Los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Dice sobre los que se acuerdan de su pacto. El Salmo 117 dice sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén, hermano. Así que, hermanos, leamos Hechos capítulo 2, del versículo, podemos leer de todo el capítulo se lo recomiendo, pero después del versículo 41, empecemos a poner atención hasta el 47, y si usted no sabe cuál es el comportamiento del cristiano, ahí le está diciendo paso a paso cómo debe ser la iglesia, cómo debemos ser nosotros como cristianos. Léanlo más despacio. A veces nos vamos un poquito rápido, hermanos, porque queremos traer un estudio diferente cada domingo en la tarde para no quedarnos atrás. Nos vamos un poquito. Hay muchos versículos, hay mucha Biblia para poder explicar eso. Podríamos haberlo hecho 3, 4 clases más secciones,
pero los mismos estudios nos están empujando a avanzar. So, lo mejor que podemos hacer es, les recomiendo, los que puedan grabar la clase, o digo, ya están grabando, perdón, ya pueden ver la clase, pero también pueden hacer apuntes cuando lleguen a su casa, sacan la Biblia y verifican. Recordemos, tenemos que ser como los de Berea. Escudriñaban la escritura. Al mismo Pablo le checaron todo lo que había hecho, a ver si era verdad lo que Pablo estaba predicando. Así debemos ser nosotros. Recordemos que todos somos humanos, todos podemos cometer errores, tanto los que estamos aquí como todos. Así que es recomendable, la Iglesia de Cristo recomienda que ustedes agarren sus apuntes, agarren la escritura, revisen lo que ustedes reciben como enseñanza para que sea correcto lo que Dios está pidiendo. Y si no, tráigalo para corregir a aquel que esté predicando o lo que por donde lo hayan oído ustedes. Hay que corregir. Dios no acepta que no reconozcamos nuestros errores, porque los errores son los que nos enseñan a madurar. Nos enseñan a ser más maduros, hermanos, en los errores cuando se cometen. Y decía otra versión, que el que trabaja es digno de cometer errores, porque está trabajando, y el que no trabaja pues nunca se equivoca porque nunca dice nada. Así que, hermanos, hay que seguir adelante estudiando. Que Dios los cuide, que Dios me los bendiga. Y vamos a ponernos de pie para que el hermano traiga un himno de invitación. Que Dios los bendiga. Himno número 189, hay poder en Jesús. Número 189, hay poder en Jesús. Número 189.